At 5, we're here for you. Good evening and thanks for joining us. I'm Darian Trotter. New tonight, a federal judge is ordering ICE and DHS officials to release a 5-year-old boy and his father from detention in Dilley. News 4, the first station to push the news out today. Adrian Arias and his son Liam have been in the South Texas Family Residential Center more than a week now. They were detained January 20th by ICE agents in Minnesota during the Trump administration's immigration enforcement surge. A finales de mayo, en una sala de audiencias federales de Texas, un juez interrumpió el flujo burocrático de otro caso migratorio y dictó una resolución que rápidamente se alejó del patrón habitual en este tipo de decisiones. El episodio involucraba una petición de habeas corpus presentada por Adrian Kyo Arias, solicitante de asilo, y por su hijo de 5 años, Liam Ramos, ambos transferidos bajo custodia federal después de haber sido detenidos en Minnesota y trasladados a un centro de detención en territorio texano. La orden, firmada por el juez federal Fred Beer, no se limitó a analizar plazos, competencia territorial o trámites administrativos. Se convirtió en un documento inusual, tanto por su contenido como por su tono, al confrontar directamente las prácticas recientes de la política migratoria ejecutada durante la administración de Donald Trump. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El caso había comenzado días antes, cuando agentes federales detuvieron al padre y al hijo tras un abordaje que llamó la atención de organizaciones jurídicas y de la prensa. Liam Ramos, un niño en edad preescolar, regresaba a casa junto a su padre cuando fue separado de su entorno familiar y conducido junto con él a custodia federal. Según los registros presentados ante el tribunal, el niño fue utilizado como elemento de presión indirecta para obligar al padre a salir de su residencia en una operación llevada a cabo por agentes del ICE. Adrian Kyo Arias no se había escondido ni había incumplido ningún requisito formal. Se había presentado en un puerto de entrada, había iniciado el proceso de solicitud de asilo y había cumplido con los trámites exigidos por el sistema migratorio. Aún así, terminó detenido y trasladado fuera de su jurisdicción original sin comunicación previa a un juez independiente. Al analizar la solicitud, el juez Fred Beer comenzó su fallo con una formulación poco habitual en las decisiones migratorias recientes. Calificó la petición como un recurso directo al gran recurso de habeas corpus, el mecanismo constitucional que permite al Poder Judicial exigir al Estado que justifique la legalidad de una detención. El magistrado dejó claro que no se trataba de una discusión abstracta sobre política pública, sino de una evaluación sobre el respeto al debido proceso legal. A lo largo del texto, Beer destacó que los tribunales federales suelen ordenar la detención e incluso la deportación de inmigrantes en situación irregular, pero que esas decisiones se toman dentro de procedimientos formales con garantías mínimas aseguradas. Lo que se presentaba en ese caso, según el juez, era una ruptura con ese patrón. La orden judicial fue más allá del análisis estrictamente procesal, al contextualizar la actuación del gobierno federal dentro de un escenario más amplio. El juez mencionó explícitamente la política de cuotas diarias de deportación adoptada por el gobierno de Trump, describiéndola como mal concebida y mal implementada. Según el texto judicial, la búsqueda de cifras elevadas habría dado lugar a prácticas administrativas que ignoraban las salvaguardias básicas, incluso cuando se trataba de niños. Esta observación no vino acompañada de adjetivos excesivos, sino de una constatación fría sobre los efectos colaterales de las decisiones ejecutivas tomadas sin la debida supervisión judicial.
En un pasaje que rápidamente se convertiría en el centro del debate público, Fred Beer recurrió a referencias históricas para sustentar su razonamiento. El juez evocó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y las quejas enumeradas por Thomas Jefferson contra el poder arbitrario de la corona británica. Citó pasajes que mencionaban el envío excesivo de agentes para intimidar a la población, el mantenimiento de tropas en tiempos de paz sin consentimiento legislativo y la erosión de las garantías civiles. Al trazar este paralelismo, el magistrado afirmó que los ecos de esta historia podían percibirse en el presente, especialmente cuando el Ejecutivo concentraba poderes de detención sin un control externo efectivo. La decisión también dedicó espacio a la Cuarta Enmienda de la Constitución, destacando la protección contra registros e incautaciones sin causa probable y sin autorización judicial independiente. Beer fue directo al afirmar que las órdenes administrativas emitidas por el propio Poder Ejecutivo, sin la validación de un juez, no cumplen con el estándar constitucional exigido. En una metáfora poco habitual en los textos judiciales contemporáneos, describió este arreglo como el zorro cuidando del gallinero, indicando la incompatibilidad entre la autovigilancia ejecutiva y el modelo de controles y contrapesos previsto en la Constitución. Basándose en este entendimiento, el juez dictó la concesión del habeas corpus y ordenó la liberación inmediata de Adrien Kyo Arias y su hijo Liam Ramos. La orden estableció un plazo claro para que el gobierno federal cumpliera la decisión, dejando implícito que cualquier retraso podría generar nuevas consecuencias jurídicas. Al mismo tiempo, Beer reconoció que el resultado final del proceso migratorio aún podría dar lugar a la deportación del padre y el hijo, ya sea de forma involuntaria o por autodeportación. El punto central, según él, era que cualquier resultado debía producirse mediante un procedimiento más ordenado y humano que el observado hasta entonces. El tono de la orden se intensificó en los párrafos finales cuando el juez reflexionó sobre el comportamiento institucional observado. Escribió que la experiencia histórica demuestra que, para algunos agentes del poder público, el deseo de autoridad irrestricta puede prevalecer sobre el respeto por la legalidad y la dignidad humana. Aún así, el texto evitó prever sanciones automáticas o consecuencias inevitables. En cambio, reforzó la función del Poder Judicial como barrera temporal contra los excesos, utilizando una cita atribuida a Benjamin Franklin sobre la fragilidad de una república que depende de la vigilancia constante de sus instituciones. Tras la divulgación de la decisión, los analistas jurídicos comenzaron a debatir no solo el fondo del caso específico, sino el significado más amplio del episodio. El nombre del juez Fred Beer comenzó a circular en los debates sobre los límites de la actuación ejecutiva en materia migratoria, mientras que el caso de Adrien Kyo Arias y Liam Ramos se convirtió en un punto de referencia para cuestionar el uso de niños en operaciones de detención. El caso se asoció rápidamente a otros procesos en curso, en los que los tribunales federales evalúan la legalidad de las prácticas adoptadas por agencias como el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional. Para quienes siguen la dinámica entre el Ejecutivo y el Judicial en Estados Unidos, episodios como este ayudan a comprender cómo decisiones aparentemente técnicas pueden revelar tensiones institucionales más profundas. En un escenario marcado por disputas sobre la autoridad, los límites legales y la interpretación constitucional, observar atentamente estos movimientos permite comprender mejor cómo reacciona el sistema cuando las prácticas administrativas se desvían del curso esperado. Es precisamente en este seguimiento continuo y contextualizado donde se construye una lectura más clara de los acontecimientos que aún están en formación.
A medida que la decisión del juez Fred Beer comenzó a circular fuera del proceso específico de Adrien Kyo Arias y su hijo Liam Ramos, el episodio comenzó a ser absorbido por un debate institucional más amplio, que ya se estaba formando en torno a la actuación del gobierno de Trump en materia migratoria. Ya no se trataba solo de un habeas corpus concedido en un tribunal federal de Texas, sino de un punto de convergencia entre decisiones judiciales recientes, denuncias de incumplimiento de órdenes y la creciente dificultad del Poder Judicial para imponer límites efectivos al Poder Ejecutivo. Este cambio de enfoque ayuda a entender por qué el caso se discutió rápidamente en análisis jurídicos públicos, como en el programa Legal Breakdown, presentado por Brian Taylor Cohen y el exfiscal federal Glenn Kirshner. Fue en este contexto que Glenn Kirshner destacó que la orden de Fred Beer no surgió de la nada. Según él, el Poder Judicial Federal ya había registrado una acumulación de situaciones en las que agencias como el Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza CBP y el ICE actuaron al margen de determinaciones judiciales claras. Kirshner recordó que aunque los jueces federales suelen ordenar detenciones y deportaciones, esto se produce dentro de un marco procedimental definido. Lo que llama la atención, según esta interpretación, es la repetición de conductas administrativas que parecen tratar las decisiones judiciales como obstáculos negociables y no como órdenes vinculantes. A partir de ese momento, otros magistrados comenzaron a ser mencionados como parte de un patrón emergente. El juez federal Schultz, en un proceso separado, registró que el gobierno habría violado más de 100 órdenes judiciales en más de 70 casos migratorios distintos. Aunque estas observaciones no dieron lugar inmediatamente a sanciones formales, quedaron documentadas en los autos y ampliaron la percepción de que el problema no se limitaba a un solo episodio o a un solo tribunal. En Washington, el juez James Bosber también comenzó a ser citado en análisis públicos por seguir examinando posibles medidas de rendición de cuentas en casos relacionados con el incumplimiento de decisiones federales. Esta convergencia ayuda a entender por qué el debate ha ido más allá de la liberación de Liam Ramos y su padre. Brian Taylor Cohen observó que, incluso cuando el gobierno da marcha atrás en un caso concreto y libera a un detenido, eso no resuelve la cuestión estructural. En la práctica, la liberación puntual puede funcionar como una forma de neutralizar la aplicación de medidas más duras, como los procesos por desacato, sin alterar el comportamiento institucional a largo plazo. El resultado es un ciclo en el que la amenaza de sanciones existe, pero rara vez se materializa de manera consistente. Es en este escenario donde surge el debate sobre el alcance real del desacato judicial como herramienta de contención. Kirshner argumentó que la eficacia del desacato depende no solo de la decisión formal del juez, sino de la disposición del sistema para sostener las consecuencias a lo largo del tiempo. Citó ejemplos recientes en los que jueces como Sinis, que actúan en Maryland en casos de deportación, plantearon la posibilidad de sanciones, pero terminaron limitados por la complejidad procesal y el retroceso estratégico del gobierno en situaciones específicas. Esta dinámica contribuye a la percepción de que el Ejecutivo calcula los riesgos y los costos al decidir cuándo cumplir o posponer las órdenes judiciales. La discusión avanzó entonces hacia una alternativa menos inmediata, pero potencialmente más duradera. Kirshner recordó que los jueces federales tienen la prerrogativa de remitir a los abogados del gobierno a los consejos disciplinarios estatales cuando identifican conductas poco éticas o violaciones reiteradas de la ley. Este mecanismo, aunque más lento, puede dar lugar a sanciones profesionales severas
incluida la suspensión o la revocación de las licencias para ejercer la abogacía. La propia historia reciente ofrece precedentes, como el caso de Rudy Giuliani, que acabó siendo inhabilitado tras un largo proceso disciplinario relacionado con su actuación en defensa de Donald Trump. Aún así, los analistas señalan que este tipo de responsabilidad se ve afectada por el factor tiempo. Los procesos disciplinarios suelen tardar años en completarse, lo que reduce su impacto como elemento de disuasión inmediata. Mientras tanto, las políticas controvertidas siguen aplicándose y pueden producirse nuevas infracciones antes de que se impongan consecuencias. Este desfase temporal refuerza la sensación de que el sistema jurídico reacciona, pero no siempre logra seguir el ritmo de las decisiones ejecutivas. El debate también incluyó comparaciones históricas. Kirchner recordó un episodio en el que el juez Royce Lamberth, en años anteriores, declaró a la Agencia de Protección Ambiental EPA en desacato por incumplir órdenes judiciales. En ese caso, la decisión afectó no solo a la institución, sino también a dirigentes específicos, creando un precedente poco común de responsabilidad colectiva. Para algunos observadores, la ausencia de medidas similares en el contexto actual plantea dudas sobre la disposición del Poder Judicial a utilizar plenamente las herramientas a su disposición ante un ejecutivo resistente. Mientras tanto, el caso de Adrienne Kio Arias y Liam Ramos seguía simbolizando un dilema central de la política migratoria reciente. Como señaló Brian Taylor Cohen, el padre del niño había seguido exactamente los pasos que los sectores conservadores afirman desear de los solicitantes de asilo. Se presentó en un puerto de entrada, inició el proceso formal y asistió a las etapas requeridas. Aún así, fue detenido y trasladado sin audiencia previa. Este contraste entre el discurso político y la práctica administrativa pasó a citarse como un ejemplo de la ampliación del llamado desplazamiento de límites, en el que criterios aparentemente claros se vuelven móviles según las conveniencias institucionales. A medida que estas capas se acumulan, se hace más evidente que el episodio analizado en Legal Breakdown no se reduce a un error aislado o a una decisión atípica. Se inscribe en una red de disputas sobre la autoridad, la interpretación constitucional y los mecanismos de control. La comprensión de este contexto más amplio permite seguir con mayor claridad cómo las decisiones judiciales, las reacciones del Ejecutivo y los debates públicos se influyen mutuamente, formando un escenario en constante ajuste que sigue desarrollándose ante los ojos de quienes lo observan con atención. Con la ampliación de la controversia, más allá del episodio analizado en Legal Breakdown, se han consolidado interpretaciones que exponen fisuras más profundas sobre la forma en que el sistema institucional de los Estados Unidos maneja situaciones en las que las decisiones judiciales chocan frontalmente con los objetivos políticos del Ejecutivo. A partir de los documentos que figuran en los autos y de las evaluaciones públicas realizadas por Glenn Kirchner y Brian Taylor Cohen, sigue sin existir un consenso claro sobre la naturaleza de los hechos recientes. No está claro si expresan una postura deliberada de no conformidad con los tribunales o si son el resultado de una serie de actos administrativos realizados en un entorno marcado por una elevada presión interna y directrices políticas mal estructuradas. Esta indefinición es precisamente lo que mantiene el escenario abierto e impide llegar a conclusiones definitivas. Una de las interpretaciones más difundidas sostiene que el comportamiento observado en episodios como los que involucran a Adrienne Kio Arias y su hijo Liam Ramos es el resultado de un cálculo institucional consciente.
Desde este punto de vista, algunos sectores del gobierno de Trump habrían evaluado que el costo político y jurídico del incumplimiento puntual de las órdenes judiciales sería menor que la ganancia simbólica de reafirmar públicamente una política migratoria de línea dura. Los analistas que comparten esta interpretación llaman la atención sobre el historial de amenazas de desacato que rara vez se convierten en sanciones efectivas, así como sobre la posibilidad de que el presidente utilice el poder de indulto en situaciones extremas, lo que reduce significativamente el efecto disuasorio de las posibles sanciones penales contra los agentes federales. En sentido contrario, hay una interpretación que rechaza la idea de coordinación estratégica y atribuye los episodios a la desorganización administrativa. Según este enfoque, la recurrencia de conflictos con el Poder Judicial sería consecuencia de cadenas de mando fragmentadas entre el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Aduana y Protección Fronteriza, combinadas con orientaciones políticas amplias y poco específicas. En este contexto, las decisiones operativas se ejecutarían rápidamente sobre el terreno, mientras que los ajustes jurídicos se producirían con retraso, lo que generaría fricciones constantes con los tribunales. Para estos analistas, el problema central no radicaría en un desafío directo a la autoridad judicial, sino en la incapacidad estructural del aparato estatal para operar dentro de los límites legales bajo una presión continua. El papel del Poder Judicial ante este tipo de tensión también ocupa un lugar central en el debate. Hasta ahora, no hay acuerdo sobre hasta qué punto los jueces federales están dispuestos a intensificar sus respuestas. Glenn Kirshner ha destacado que la amenaza de desacato pierde eficacia cuando no va acompañada de consecuencias concretas, mientras que Brian Taylor Cohen hace hincapié en que cada decisión depende en gran medida del contexto específico y de la disposición individual de 1,200 magistrados como Fred Beer, James Boasberg o Schultz a sostener medidas más rigurosas. Esta variabilidad aumenta la imprevisibilidad del sistema y alimenta la percepción de que el Ejecutivo prueba los límites de forma gradual y caso por caso. Otro eje relevante del debate es la protección de los derechos fundamentales en situaciones clasificadas como emergencias administrativas. El recurso al habeas corpus, en el caso que nos ocupa, ha reavivado los debates sobre el alcance de este instrumento en periodos marcados por políticas migratorias agresivas. Parte de los juristas considera que decisiones como la dictada por Fred Beer refuerzan la centralidad del debido proceso legal, incluso en áreas tradicionalmente más deferentes con el Ejecutivo. Otros, sin embargo, consideran que, sin una respuesta institucional articulada, estos precedentes tienden a permanecer aislados, con un impacto limitado en la producción de cambios estructurales duraderos. La situación específica de Liam Ramos sigue siendo objeto de atención. Según la información divulgada tras la decisión judicial, se concedió al gobierno federal un plazo para cumplir la orden de liberación y promover la reunificación del niño con su madre, que estaba embarazada en el momento de la detención. Aún así, los expertos señalan que el futuro migratorio de la familia sigue siendo incierto, sujeto a nuevas decisiones administrativas y judiciales. Esta situación ilustra cómo las victorias procesales inmediatas no ponen fin al conflicto, sino que solo desplazan el eje de la disputa a la siguiente etapa del sistema. Paralelamente, se intensifica el debate sobre la responsabilidad profesional. La posibilidad de remitir a los abogados del gobierno a los consejos disciplinarios estatales sigue abierta, aunque su eficacia se considera limitada por el tiempo necesario para que estos procedimientos avancen.
El caso de Rudy Giuliani se cita a menudo, no como una solución inmediata, sino como un ejemplo de las consecuencias que pueden surgir años después, cuando el contexto político ya ha cambiado. Este desfase temporal refuerza la percepción de que el sistema reacciona, pero de forma lenta y fragmentada. En un plano más amplio, el episodio se ha asociado a reflexiones sobre la transformación gradual de los patrones institucionales. Los observadores consideran que, cuando las prácticas excepcionales dejan de tratarse como desviaciones puntuales y comienzan a repetirse, tienden a alterar las expectativas sobre el funcionamiento regular del Estado. Al mismo tiempo, no hay consenso sobre si este proceso ya ha alcanzado un punto crítico irreversible o si aún puede contenerse mediante decisiones judiciales coherentes y una mayor coordinación entre los tribunales federales. El debate sigue en curso, impulsado por nuevos procesos, decisiones pendientes y respuestas aún inciertas del Ejecutivo. Para quienes siguen estas dinámicas, observar cómo casos como los de Adrien Kio Arias y Liam Ramos se articulan con disputas más amplias entre los poderes permite comprender no solo el presente, sino también los posibles caminos que el sistema institucional puede seguir a partir de aquí. Seguir estos acontecimientos con atención continua ayuda a situar cada nuevo episodio dentro de un marco más amplio, en el que las respuestas institucionales siguen construyéndose y probándose en tiempo real.